Hay alerta militar. Rusia, de acuerdo a información de inteligencia, denuncia que Estados Unidos está formando un ejército para derrocar a Nicolás Maduro por la fuerza. Hay tráfico de armas desde Europa hasta América Latina, alerta Moscú. Estados Unidos niega todo, pero le cuenta los días a Maduro. Su gobierno morirá asfixiado, dice. Y además amenaza ahora a México. La sombra de la tormenta en América se pone más negra. Juan Guaidó también juega sus fichas con Brasil y Colombia. Soy Roberto de la Madrid y esta noche en Detrás de la Razón, Rusia lanza alarma de guerra. Comenzamos. Rusia acusa a los Estados Unidos de comprar armas como estas en Europa del Este, armas que serían enviadas a Colombia. Rusia asegura que con estas armas Estados Unidos está armando a milicianos y a militares desertores. Quiere formar el Ejército de Liberación Nacional de Venezuela para derrocar a Nicolás Maduro. Y según la información que recibimos es que en el futuro próximo los Estados Unidos planean comprar en un país de Europa del Este armas ligeras, ametralladoras, lanzagranadas portátiles, entre otros, y enviar esto más lejos a Venezuela. Moscú recibió a la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, para refrendarle su apoyo. Pero Rusia esta vez no aclaró si apoyaría militarmente a Venezuela en caso de un ataque de Estados Unidos. Вообще исходим из того, что лучший способ помочь венесуэльцам – это расширять практическое, прагматичное, обоюдовыгодное взаимодействие. Estados Unidos se burló de la reunión en Moscú. Las conversaciones entre Rusia y los compinches de Maduro solo son útiles si están discutiendo las playas de jubilación para Maduro. El cambio es la única manera de avanzar en Venezuela. Y en el Consejo de Seguridad de la ONU sobre Venezuela hubo ataques entre Estados Unidos y Rusia. La propuesta de Estados Unidos de nuevas elecciones fue vetada por Rusia y China, y la propuesta de diálogo de Rusia solo fue apoyada por 4 países. Сейчас абсолютно очевидно, что единственной целью Вашингтона в Венесуэле было и остается не решение проблем Венесуэлы, не забота о народе, а смена режима, включая угрозы сделать это путем военной интервенции. I reject from start to finish, I reject from top to bottom, accusations of military intervention from a country that is occupying the territory of Georgia and Ukraine, in South Ossetia and Abkhazia and Crimea. Mientras tanto, el senador de los Estados Unidos, Marco Rubio, publica las fotos del dictador Gaddafi ensangrentado. Periodistas interpretan como una amenaza a Maduro. Marco Rubio, si tú te estás burlando porque pusimos unos contenedores, si viene, se viene una guerra irregular, prepárate para lo que salga. Para lo que salga. No vayas tú a pensar que la cosa va a ser 2 más 2 son 4. No, mi rey. No. Y el exdirector del FBI, Andrew McCabe, revela que desde el 2017 hubo conversaciones secretas donde Donald Trump ya planeaba una guerra contra Venezuela. Yeah, the president's remarks to the room were along the lines of, I don't understand why we're not looking at Venezuela. Why are we not at war with Venezuela? They have all the oil and they're right on our back door. El gobierno extremista del Ku Klux Klan que dirige Donald Trump quiere una guerra por el petróleo. Esto es una guerra por el petróleo. Y más que el petróleo, Tomás, debe saber, por las riquezas de nuestro país. Muchas gracias al equipo de Detrás de la Razón. Ahí está el reporte con los hechos tal cuales son. Y bueno, pues este es un tema verdaderamente espinoso, con muchos ángulos, por eso invitamos a dos voces diferentes. Tenemos con nosotros a Xier Amo Izarra, periodista, allá en Madrid, experto en prácticamente todos los asuntos del mundo.
y William Cárdenas, abogado y analista político, también allá en Madrid. Gracias a los dos. Buenas noches aquí en Teherán. Por favor, hay muchísimas preguntas. 1 minuto nada más para cada respuesta. Williams, comienzo contigo, como siempre. Rusia alerta que Estados Unidos se prepara para invadir militarmente Venezuela. ¿Qué tan real es esta alerta que hace Rusia, Williams? Bueno, buenas noches. Y tengo que decir que la alerta ya se disipó, ¿no? Esta es una información que dio una portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores ruso, en la que informaba que efectivamente los Estados Unidos, según ella, estaban adquiriendo armas en Europa del Este con el propósito de llevarlas y entregarlas a la oposición venezolana para el caso en el que el gobierno de Maduro se opusiera a la entrada de la ayuda humanitaria en Venezuela. Es una información del 22 de febrero y todos hemos visto lo que pasó con el intento de ingreso de la ayuda humanitaria a Venezuela. El gobierno de Nicolás Maduro cometió el exceso, ya no era solo el bloqueo de las vías de entrada con contenedores y camiones, sino que atacó los vehículos que trasladaban la ayuda humanitaria y los incendió. Y los quemó, y quemó la ayuda humanitaria que están necesitando miles y miles de personas en Venezuela que se mueren de hambre y se mueren por falta de medicinas, no tienen acceso a tratamientos médicos. Y no pasó nada. Ahora vamos con eso. Pasó el 23 de febrero, ocurrió eso. Ahora vamos con eso, más nada. pero yo te preguntaba por las declaraciones de Lavrov, el canciller ruso, que fue anteayer, no la de la portavoz, y lo volvió a confirmar. Y yo te pregunto, ¿qué pasaría si Guaidó es encarcelado? ¿Qué pasaría en Venezuela y cuál sería la reacción de Estados Unidos? Bueno, en principio, desde el momento en el que el presidente legítimo, Juan Guaidó Márquez, anunció que asumía la responsabilidad de ser el encargado de conducir a Venezuela a unas elecciones libres y transparentes, el gobierno de los Estados Unidos ha manifestado su apoyo inmediato, el 23 de enero, el 24 de enero, el 23 de enero en la noche, o sea, ya el 24 de enero. Pero atacaría a Estados Unidos, atacaría a Estados Unidos si encarcelan a Guaidó. Esa hipótesis no está, por lo menos no se ha manifestado. Lo que se ha dicho es que, bueno, sería un atentado contra la legalidad, contra la legitimidad del presidente legítimo de Venezuela. Pero el que sí ha anunciado que lo va a detener es Nicolás Maduro. O sea, que quien pone la violencia, quien pone las amenazas, quien pone sobre la mesa los muertos, es justamente un régimen violador de derechos humanos, un régimen que el mundo ha quedado desnudo ante el mundo. Es que todos lo hemos visto. Hemos visto lo que ocurrió el 23 de febrero en Venezuela y no nos queda ninguna duda de que estamos ante un régimen que no duda en utilizar la violencia y la fuerza. Déjame equilibrar los tiempos. Que no es otro que mantenerse en el poder, ¿no? William, déjame equilibrar los tiempos. A ver, Axier, un gusto en saludarte. ¿Qué tan real es la alerta que hace Rusia de que Estados Unidos se prepara para invadir militarmente, por favor? Hombre, yo creo que aquí hay una prueba fehaciente que la vimos en un documento que misteriosamente se coló ante las cámaras de medio mundo de ese cargo norteamericano. Todos sabemos que ponía 5.000 tropas a Colombia. Esa es la única prueba fehaciente de lo que estamos viendo. Lo demás, como dice el señor Cárdenas, es todo columbraciones y sobre todo es un discurso vaído ya después de un mes, que es lo que tenemos realidad. Tenemos a un presidente, Juan Guaidó, autoproclamado, que ha huido del país, está dando una gira por países por Latinoamérica para recabar apoyos en países como Brasil, que obviamente no es el mejor momento en el que está pasando, Argentina, otro país que se encuentra en la quiebra ahora mismo y con grandes problemas internos, Ecuador, que se encuentra ahora mismo sumido en una crisis brutal desde la anterior legislatura y este inicio de legislatura. Esos son los apoyos que está recabando el señor Guaidó. Mientras tanto, vemos que ha pasado un mes y en Venezuela sigue estando lo mismo. Las impresiones, los intentos de boicotear los movimientos populares, y sí es verdad, lo más triste de todo es que esos camiones han ardido, pero no sabemos por qué han ardido esos camiones, porque vemos que detrás de esos camiones de ayuda humanitaria se pueden esconder muchos intereses. Estaría muy bonito saber quién fue el que prendió fuego a eso y por qué lo hizo.
No creo que un país que va a intentar recibir una ayuda que no necesita y una ayuda que es presionada, pues pueda reclamar. Entonces, incluso podemos hablar también de ataques de falsa bandera, ya que estamos haciendo encrubraciones y provocaciones, pues puede ser igual. Lo que sí que tenemos fehacientes son pruebas reales de la inteligencia y esos números que están ahí, son 5.000 tropas de Estados Unidos a Colombia. Y sobre todo, y lo que más importante, el propio Donald Trump lo decía claramente, que están todas las opciones sobre la mesa, y cuando habla de las opciones sobre la mesa, una de ellas principal es la injerencia norteamericana y esa entrada, como ya en Venezuela, como ya lo hizo anteriormente en Irak, como ya se hizo en Siria, como ya se hizo en Ucrania. Bien, oye, Axier, Rusia también denuncia que Estados Unidos está comprando armas de Europa del Este para crear el Ejército de Liberación Nacional. Preguntas, ¿quiénes serían los soldados de ese ejército y por qué Estados Unidos compraría armas si es el principal productor de armas en el mundo? Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que comprando armas, cuando dice que cuando compra armas son de aquellas armas de producción soviética para apuntar y acusar directamente a Rusia. Obviamente, estamos hablando de los clásicos Kalashnikov, esas armas que tienen todas las milicias o la mayor parte de las milicias terroristas de Estado, del Estado Islámico, de Al-Qaeda y otros países africanos y norteafricanos. Y es una gran forma de intentar inculpar más, de ejercer y echar el balón hacia Estados Unidos, hacia Rusia, culpándole de que están vendiendo armas. Y una cosa que, aunque suene muy bonito esto del Ejército de Liberación Nacional, no serían más que militares, mercenarios y milicianos entrenados por fuerzas especiales estadounidenses. O nos acordamos todos de la Blackwater, otros nombres, ¿no? Pues esos son los que están realmente detrás de este asunto. Bien. William, yo te quiero preguntar, tú que dices que la violencia pues no es puesta del lado de Estados Unidos, pero Donald Trump lo ha dicho varias veces, Elliot Abrams también, que la opción militar está sobre la mesa, pero quiero poner una fotografía y quiero decir que no es un comportamiento criminal, porque esto es gravísimo. El senador Marco Rubio amenaza a Nicolás Maduro poniendo la fotografía de Gaddafi ensangrentado. Eso no es violencia, y luego además amenaza a un militar de alto rango venezolano diciéndole acerca de la vida de su familia, que qué prefiere, la vida de su familia o proteger a Maduro. Estas son amenazas que solamente un narco hace, ¿no, William? Bueno, yo te podría decir todo lo contrario en relación a lo que ha hecho Nicolás Maduro. Nicolás Maduro, los camiones estaban ardiendo y Nicolás Maduro estaba bailando sobre el hambre, bailando sobre el dolor, bailando sobre la miseria a la que tiene sumido al pueblo venezolano. O sea que yo creo que en esto hay comportamientos realmente dolorosos, ¿no? Para el pueblo venezolano, para los que somos venezolanos y sabemos lo que hemos vivido, ¿verdad? Toda esa conducta de Nicolás Maduro, bueno, caramba, el pueblo venezolano ha sido muy noble y no se merece eso. Pero tengo que decir lo siguiente, o sea, estamos hablando sobre hipótesis absolutamente, no sé, ver en una carpeta que pone un número 5.000 tropas y deducir de allí que han trasladado 5.000 hombres. Está diciendo que han quemado, que Maduro ha quemado los camiones y no hay ninguna prueba real. Me deja terminar. Si usted me deja terminar, yo se lo digo, se lo voy a explicar. Mire, de esas 5.000 tropas, lo único que tienen es esa carpeta en reverso, ¿no? En donde se apreció eso. Pero de los camiones ardiendo, usted podrá observar las filmaciones que ya se están viendo de las cámaras de seguridad que había en el puente y que precisan el momento en el que los colectivos de Nicolás Maduro toman bidones de gasolina y logran penetrarse hacia donde estaban los camiones y pegarle fuego. La Guardia Nacional estaba lanzando bombas lacrimógenas y yo lo invito a que usted vea estas imágenes que son bastante demostrativas de lo que ocurrió allí. Pero para finalizar quiero decirles, mire... Finaliza, William.
por favor. Simplemente para finalizar, quiero decirle que la conducta, el comportamiento de Rusia, hay que entenderlo. No es que los Estados Unidos estén comprando armas y que sean armas rusas en Europa del Este. No, es que los rusos han inundado de armas a Venezuela y todo el interés que tienen es tratar de recuperar el dinero que no han podido recuperar porque no hay quien les pague el dinero por los Sukhoi, los aviones Sukhoi, por los tanques, por los AK-47, por los fusiles de asalto. Oye, William, o sea, William, que si alguien ha vendido armas, William, ha sido Rusia. William, sin especular, tú que eres venezolano, yo te pregunto, ¿no tienes miedo de que Elliot Abrams, el halcón que puso Donald Trump para derrocar a Maduro, tenga un historial que nos indica con hechos que donde mete la mano hay muerte y todo es un desastre después? Ni democracia, ni estabilidad, sino ruinas como dejó Irak, Siria, Afganistán, Libia, donde ha sido el arquitecto de la injerencia. ¿No tienes miedo que Elliot Abrams tenga la tarea de derrocar a Maduro y quede hecho pedazos Venezuela? No, pero ¿qué me estás diciendo? Yo tengo miedo es del chavismo y tengo miedo de Nicolás Maduro. Si la muerte de los venezolanos por hambre, el exterminio del pueblo venezolano lo está causando el régimen de Maduro. Gracias. O sea, hasta ahora los venezolanos ¿por qué huyen de Venezuela? Gracias, William. Huyen de Venezuela porque huyen de la tragedia. Vale. Gracias, William. A ver, Axier, bueno, pues ya te invitó William a que vieras las imágenes y que no digas esas cosas. Y quiero tu réplica, Axier, muy puntual, y después te hago otra pregunta, por favor. Es que básicamente estamos hablando de hipótesis. Ahí puedes ver gente que puede estar quemando los camiones, pero no sabemos quiénes son. Punto y final. No hay que darle más vuelta porque esto es un tema muy serio. Creo que está por encima de todo la soberanía del pueblo venezolano. Y aquí hay dos cosas. Esta solución solo puede llegar de la vía diplomática y solo negociando. Nada de bailes, nada de conciertos, nada de movilizaciones ni de protestas. No lo olvidemos. La juerga que quiere Venezuela es tener hambre, pan y un gobierno democráticamente elegido. Y el presidente Juan Guaidó, autoproclamado Juan Guaidó, lo único que tiene que hacer es sentarse a negociar con el presidente verdadero, que es Nicolás Maduro, que nos puede gustar más su gestión o menos su gestión, pero son 6 millones de votos los que le dieron al presidente Nicolás Maduro. Eso es lo que tiene que haber. Están condenados a entenderse por la vía democrática, porque por encima de todos los intereses y de todas las presiones y de la venta de armas y de la venta de petróleo y de la venta de las grandes oligarquías para Estados Unidos y de esas fotografías que Marco Rubio saca de un ensangrentado Gaddafi, cuando también podría sacar aquellas fotografías cuando Gaddafi se paseaba por los campos elíseos franceses, cuando se encontraba en la Moncloa en España, cuando estaba de visita en el Vaticano, cuando estaba de visita en Washington. Ahí sí que le daríamos todas las gracias al señor Gaddafi, pero ¿qué pasó? Que después los intereses fueron otros. Oye, Axier, ¿por qué en esta ocasión Lavrov y Rusia ya no confirmaron que esta vez sí ayudarían militarmente a Venezuela en caso de que Estados Unidos ataque? Hombre, date cuenta que, a ver, yo creo que Estados Unidos lo que va a hacer es un ejercicio, bueno, va a ejercer su presión como está haciendo en otros países, lo estamos viendo en Irán, obviamente, está moviendo la misma hoja de ruta, movimientos subversivos populares, presiones a las cuentas nacionales, ¿no?, con las sanciones y la imposición de aranceles. Y Estados Unidos lo único que está haciendo es marcando su hoja de ruta, como Rusia hace la misma. Ya lo hizo en Siria, ya lo hizo en Irán y lo está haciendo también, pero además tenemos que ver otra cosa, que lo hace acompañado de China. Ya son dos superpotencias que le están diciendo a Estados Unidos, por favor, hasta aquí hemos llegado. Bien, William, tú que eres venezolano y que eres latinoamericano, ¿cuál será el precio que paguen los países que abogan por el diálogo? Por ejemplo, Uruguay o México, que fue amenazado ya por el vicepresidente de Estados Unidos, quien dijo que era hora de que México apoyara a Guaidó. ¿Qué va a pasar con México y todos los países que han apoyado la neutralidad? Por favor. Mira, desde el punto... Bueno, es que la apuesta de diálogo lo que ha hecho es permitirle a Maduro ganar más y más tiempo. Eso los venezolanos ya no lo resistimos, porque cada día que pasa son muertos por hambre y muertos por la violencia desatada y la falta de medicina. Mira, yo de verdad... yo invito, se ha mencionado 2 veces a Guaidó como autoproclamado. Yo invito a que se lean la Constitución venezolana, que es una constitución chavista. Fue la Constitución de 1999 que se hizo a la medida de Chávez. Chávez
se dio una constitución y esta es la constitución que le ha dado legitimidad a Guaidó. Oye, pero eso no ¿por qué juró en la calle? Ahora, ¿por qué juró en la calle? ¿Por qué juró en la calle y luego dijo que en un mes tenía que llamar a elecciones y no llamó a elecciones? Porque no, todavía no. Es que ¿cómo va a llamar a elecciones si Nicolás Maduro usurpó el poder a partir del 10 de enero? Pero eso dice la Constitución, que solo tiene 30 días. La Constitución que está citando eso dice que tiene 30 días para pero llamar. Tiene 30 días en términos de normalidad. En términos de normalidad, pero si hay un usurpador del gobierno, ¿verdad? Bueno, pues habrá que acabar con esa usurpación para poder poner en marcha lo que dice la Constitución. Ahora, les quiero precisar solo un detalle, ¿no? Los países que están apoyando a Guaidó son los países que han recuperado la democracia y recuperado la institucionalidad. Si sabemos que desde el punto de vista geopolítico es toda esta aventura marxista en América del Sur está en pleno retroceso. Por eso Brasil, por eso Argentina, por eso Ecuador, por eso estos países que han recuperado la sensatez. Oye, pero las votaciones de México, lo vimos todo. O sea, fue abrumador la victoria de Andrés Manuel López Obrador y nadie se opuso. O sea, todos están conscientes de que ganó. Muy bien. Y México... Muy bien, y México está manteniendo una posición, ¿verdad?, que es consecuente con eso que ha ocurrido en México. Veremos más adelante qué pasa en México. Ojalá no la sombra de lo que ha pasado en Venezuela sirva, o el espejo de lo que ha pasado en Venezuela sirva para no recorrer un camino como ese. Pero lo que yo quería decir era que simplemente está ocurriendo una regresión de ese marxismo trasnochado, ¿verdad? Y los países que creen en el respeto a los derechos humanos, en la democracia y en la libertad, están apoyando, pero lo están apoyando no porque es Juan Guaidó y porque es joven y porque tiene 35 años y porque les cae bien, no. Porque es el hombre señalado por la Constitución venezolana para ejercer ese cargo. Déjame ir con Axier para equilibrar el tiempo. Axier, a ver, bueno, pues tu réplica, y me preocupa mucho, y a muchos mexicanos les preocupa mucho las amenazas del vicepresidente de Estados Unidos contra México y el presidente mexicano. ¿Qué va a pasar, Axier? Yo la verdad es que sigo anteponiendo más el diálogo entre las dos fuerzas ahora mismo que la fuerza en mayúscula, que es lo que dice mi contraparte. Pero bueno, oye, si no le vale el ejemplo libio o no le vale el ejemplo de Siria, yo deseo una Venezuela democrática, una Venezuela abierta y que se autogestione por su propia soberanía, no de injerencias exteriores. Y estamos hablando, obviamente, de Estados Unidos. Ahora bien, si quieren hacer caso a Estados Unidos y quieren ir de la mano de Donald Trump, me alegro por ellos, es su propia decisión. Hay una cosa que antes habéis comentado y es la detención de Juan Guaidó. Juan Guaidó ha estado plenamente durante un mes, ha estado en Venezuela. Y no le ha pasado nada. Lo han podido detener cuando han querido y no lo han detenido. Además, creo que es un movimiento que Maduro no va a dar. Obviamente, le interesa a Maduro que siga ese juego de Juan Guaidó, que siga autoproclamándose presidente, o como digamos, que yo no voy a entrar en ese detalle. Yo en ese detalle no entro. Para mí es muy serio lo que está ocurriendo en Venezuela y lo que pasa con la soberanía popular, que es lo más importante. Lo demás son cuentos y cantos de sirena que luego al final, tarde o temprano, se van a pagar. Y cuando entre realmente la injerencia estadounidense, dentro de un mes, dentro de 2 meses o dentro de los 6, podremos hacer otro programa y que venga el señor William y que nos explique desde Madrid qué es lo que está ocurriendo en su país. ¿Cuál será el precio que pague México por defender Venezuela? Va a ser un daño colateral, porque esta cadena antimarxista que está diciendo el señor William, esta cadena, pues obviamente le tocará a él. Ahora bien, si tú eliges a países como Argentina, que está en quiebra absoluta, a Ecuador, que está en quiebra absoluta, y Brasil, que fue el gran gigante sudamericano y que se encuentra en el punto en que está, esos son tus grandes aliados. ¿Veremos sanciones de Estados Unidos contra México por su actitud? Obviamente. Es el siguiente. Gracias, William. Gracias, Axier, por este ejercicio de dos voces, que de eso se trata. Gracias, Rubén Luengas, por tus consejos. Fue de los primeros que denunció la actitud del senador Marco Rubio. Vamos a acabar con esto. Mire, quiero cerrar exhibiendo 2 cosas que nos muestran el pensamiento de Donald Trump y quiero leérselas.
Es un pensamiento raro y su conducta está basada en la neurosis y en lo negativo. Extraigo 2 frases del libro de Donald Trump, El arte de la negociación. Ponga mucha atención y ve el tipo de valores de su actuar. Esto es lo que escribe Donald Trump. Una de las claves para pensar en grande es la concentración total, casi como una neurosis controlada, que es una cualidad que he notado en muchos empresarios de gran éxito. Mientras algunas personas se paralizan con la neurosis, otras son impulsadas por la neurosis. Se ha dicho que creo en el pensamiento positivo. De hecho, creo en el poder del pensamiento negativo. Soy muy conservador en los negocios. Siempre entro en la negociación anticipando y planeando lo peor. Si planeas lo peor, si puedes vivir con lo peor, la buena voluntad cuidará de ti mismo. Ahí se las dejo. Eso piensa Donald Trump. Buenas noches.